Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas. Se trata de Jorge Pez Caldrovandi. Jorge es el CEO de Babel Team, una empresa especializada en transformación, en automatización de procesos. Un amigo, un amigo que ha sido parte de este recorrido de Estudio Elefante y una persona que lleva los últimos 3 años de su vida explorando la manera en que la inteligencia artificial está transformando las organizaciones. Y es una transformación que va tal vez un poco más allá de lo que muchos de quienes estamos en este momento, en este espacio, hemos llegado a considerar. Sin más, Jorge, agradecerte tu compañía y darte la bienvenida al Summit de Estudio Elefante. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, José, un amigo, claro. Eh, Buen día a todos y todas. Tengo que comentar, porque estoy acompañando, LinkedIn nos ha jugado una mala pasada y Alejandra está trayendo todas las personas que puede para acá. Ya tenemos una audiencia bastante numerosa aquí en Zoom. El aplicativo a veces da algún problema. Entonces, dicho esto, voy a compartir mi pantalla y te pido, José, que cuando te avise, habilites la, las quiz, ¿no? Las surveys que tienes habilitadas ahí, que yo ahora como cojos no tengo. Gracias. Perfecto, Jorge. Entonces voy a compartir por acá. Dígame, infórmame si está todo bien Se ve tu pantalla. aquí. Y entonces vamos a hablar, ahora sí, José. Correcto. Bien. Eh, Vamos a hablar de transformación de agente. Como dice Estudio Elefante, la transformación no se anuncia, se diseña, se gestiona y se demuestra. Y es por eso que no voy a hablar un poco hoy de qué fantástica es la inteligencia artificial, etcétera, sino vamos a hablar de orquestación de agentes. Eh, y explicar algunas de las cosas que menciono acá. Estamos hablando de orquestación. Y esto, como vamos a ver sobre el final de esta breve charla, es un factor importantísimo como una habilidad nueva que los seres humanos vamos a tener que tener si es que no las tenemos. El segundo elemento que en esta etapa de la presentación es el paso de herramientas pasivas a fuerzas laborales autónomas. Esto puede poner un poquito de miedo, pero vamos a ver que hay maneras de controlar a estos agentes que vamos a explicar ahora en profundidad con las limitaciones de tiempo que tenemos, qué es el grado de autonomía que tienen, y decimos que es una transformación en proceso. Evidentemente yo vivo en un contexto en Europa donde veo esto en las instituciones de educación superior, no en todas, pero ya hay una adopción en algunos de los procesos, y si miramos para América Latina, también tenemos algunas instituciones que están comenzando esta transformación, que es una transformación en proceso. Y la última frase que dice es la arquitectura orientada a eventos en la educación superior, ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces yo voy a mostrar acá algunas preguntas que le pido, si es posible, a José, que las deje en pantalla para que ustedes nos hagan el favor de entonces de decirnos en qué etapa están. Si es que están en alguna de estas. Aún no los abordamos como institución a este tema de la inteligencia artificial agéntica. Estamos explorando, tenemos un piloto o hay integración en procesos reales. Veamos un poco porque esto nos va a dar una idea y me va a ayudar a mí también y probablemente también al resto de nuestros colegas que van a acompañarnos como panelistas. ¿Dónde estamos? Bueno, tenemos bastantes respuestas ahí. Aún no lo abordamos, estamos explorando, investigando el tema, tenemos pilotos o pruebas en marcha, y hay integración en procesos reales. ¿Mm? Bueno, José, comienza a perfilarse que la opción estamos explorando, investigando el tema, es la que
predomina por encima de las otras, casi que doblando al resto de las opciones. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Los participantes nos dejan saber en este momento que casi en un 40% se encuentran en una fase de exploración. Bueno, ojalá que estas palabras que siguen, estos conceptos que vamos a ver ahora, contribuyan en este proceso de exploración e investigación del tema. Entonces, básicamente, cuando tú lo determines, yo avanzo, vamos a hablar de brevemente la evolución de la inteligencia artificial, algunos conceptos. Me voy a enfocar bien en los impactos que eventualmente puede tener la inteligencia artificial agéntica en las instituciones de enseñanza superior, dificultades de adopción y finalmente retos y perspectivas. Y al final, si ustedes me permiten, haremos una última pregunta. Bien, acá yo puedo avanzar entonces, José, sí. Adelante, Jorge. Bien, entonces, ahí. Primera cosa, para situarnos así de una manera muy rápida, ¿en qué punto estamos? Teníamos una primera oleada, una primera ola predictiva, algo que teníamos antes, digamos, por decir alguna fecha, noviembre de 2022, modelos estadísticos rígidos diseñados para un único dominio, por ejemplo, retención estudiantil, y era lo que teníamos antes, digamos, de aparición masiva de la inteligencia artificial generativa. Hoy estamos, sobre todo, y por lo que vemos ahí en la respuesta mayoritaria, estamos trabajando con modelos funcionales amplios, pero limitados a respuestas estáticas que requieren prompts constantes del usuario. O sea, hoy la inteligencia artificial, de alguna manera, la que usamos comúnmente, funciona a base de prompts. ¿Para dónde vamos? O para dónde ya estamos caminando, tanto que algunos ya están explorando por por dónde van las cosas. La tercera ola es los agentes. Son sistemas que perciben, razonan y ejecutan flujos de trabajo dinámicos sin intervención humana constante. O sea, apoyan la toma de decisiones, amplían las capacidades organizacionales y pasa a ser una especie de infraestructura autónoma. Tanto que este señor Dharmesh Shah, que es el fundador de HubSpot, dice que los agentes son las nuevas aplicaciones y que las aplicaciones van a quedar en un plano secundario, como vamos a ver en algunos de los slides posteriores. Estamos entonces en este momento en una transición entre este punto de la segunda ola y la tercera ola. ¿Cuánto nos va a llevar? Bueno, veremos que hay desafíos, hay retos sobre el final de la presentación. Veamos un poco algunas cuestiones conceptuales. Imaginemos el agente, ¿no? Lo tenemos acá en el medio, a la derecha, como una persona. Él tiene un rol, un papel muy definido, tiene capacidad de percepción. ¿Y cómo es que tiene capacidad de percepción? Porque se puede conectar con datos, con flujos de datos, con información, con aplicativos. De una forma rígida, no. Accede a ellos cuando los necesita. No hay una regla que hace que si pasa esto, entonces haga esto. Como ustedes van a ver, eso es una enorme diferencia. Tiene una capacidad de razonamiento a través de un modelo de lenguaje muy importante, tiene una memoria de corto y largo plazo. Ya en algunos aplicativos estamos experimentando cómo se funciona la memoria, pero la gente tiene memoria, es capaz de recordar en el corto y en el medio plazo. Y finalmente, una capacidad que la inteligencia que estamos utilizando mayoritariamente hoy no tiene, que es la capacidad de ejecución. O sea, puede ejecutar acciones con un grado de autonomía que, como vamos a ver más adelante, será el que determinemos los seres humanos. Me voy entonces a un segundo concepto. Hay dos maneras de poder
introducir los agentes. Una manera es que genera un cuello de botella enorme, y esto es lo que llamamos el reto de la escala, es conectar agentes mediante aplicativos. Esto genera, digamos, una relación rígida que tiene innumerables problemas, algunos de los cuales es, si un agente falla, si una conexión falla, todo el sistema se para. Entonces, esta es una cosa que ustedes seguramente en este proceso de exploración van a ver. Vamos, os debería, digamos, configurarse en las instituciones que adopten, abracen esta tecnología, lo que se llama arquitectura orientada a eventos. Esto es un flujo de datos, un flujo de eventos, un flujo de informaciones, donde el agente va, toma lo que necesita, percibe, toma lo que necesita y también deja informaciones que produce. Y en ese flujo que está sucediendo en tiempo real es que se da la gran ventaja de que el agente sea capaz de adaptarse y no, como lo tenemos a la izquierda, relaciones rígidas que traban el sistema y lo hacen imposible. O sea, introducir dentro de una organización la inteligencia artificial, y he hecho un cierto esfuerzo para imaginarla dentro de las instituciones de educación superior, demanda tener una visión hacia la derecha hasta esas arquitecturas que son las que permiten verdaderamente liberar el potencial de la inteligencia artificial agéntica. Algunos patrones de diseño multiagente, uno de los cuales van a ver en la última de las presentaciones, es que podemos tener distintas configuraciones. Por ejemplo, el orquestador trabajador, un agente central que delega tareas en otros agentes. Si nosotros vamos para atrás, aquí los agentes pueden operar como microservicios, ¿verdad? Perdón, me fui para atrás. A ver ahora, a ver si puedo volver. ¿Sí? Aquí. Pueden operar como microservicios, dejan información, toman información, dejan resultados y perciben la realidad, el contexto y siguen trabajando. Esta es una manera. La otra es de una manera jerárquica. Agentes superiores distribuyen objetivos a niveles de ejecución, otros agentes que tienen distintos niveles de ejecución. Acá tenemos lo que se llama el agente dejando en un área como en una pizarra informaciones y tomando informaciones, lo que veíamos en el slide anterior, y tenemos una configuración basada en el mercado, donde los agentes publican ofertas y demandas para asignarse tareas utilizando recursos. Esto parece muy abstracto, pero tengan paciencia, va a demorar unas horitas, pero al final probablemente van a ver algo concreto a nivel de una universidad en América Latina. Me voy al tema del impacto, que es lo que me parece importante, ¿no? Los otros los aspectos conceptuales ustedes pueden profundizar, indagar, analizar, comparar. Pero una manera de ver los impactos de la capa agéntica es el impacto organizacional. Esto es, hay un impacto a nivel de eficiencia, de automación cognitiva del backup office, en empleabilidad y en la parte de investigación científica. Me están avisando que el tiempo corre y me voy al impacto 1. Entonces, institución como organización, el impacto en la organización, ¿ah? Todo lo que es el back office, todos los procesos administrativos van a tener un impacto importantísimo, con decisiones con latencia cero, es decir, decisiones que se basan en tiempo real en lo que está sucediendo, y una fuerte reducción de la fricción, no procesos demorados, no interrupciones. Digamos, tenemos un fluido que funciona
haciendo mucho más eficiente la organización. Estoy mirando, ok, tengo 4 minutos. Bien, el eje 2 es la empleabilidad del estudiante, que me imagino que a las organizaciones o las personas que están aquí en representación de organizaciones de educación superior les interesará mucho, que es el fin del trabajador aislado. Las proyecciones indican que una gran porción del servicio y operaciones se delegará a agentes. De desarrollar una habilidad importantísima humana, que es la de orquestación. Nuestros egresados no operarán herramientas pasivas, gestionarán y supervisarán ecosistemas enteros de agentes especializados. No uno, decenas, cientos. Y el tema de la alfabetización agéntica como la ventaja competitiva que radicará en saber definir metas estratégicas, gobernar algoritmos y aportar el valor del criterio humano. O sea, recordar información, calcular, es algo que que deberían convencernos que ya es pasado y que esa batalla no se gana. Me voy entonces a el último impacto. El impacto como las organizaciones como generadoras de conocimiento, que es una gran oportunidad. Tenemos el investigador humano que ingresa hipótesis, el agente vectorizador que lee miles de papers, no hay ningún problema con eso, los mide, los compara. Tenemos otro que analiza, busca patrones ocultos y tenemos un agente que sintetiza. Como repito, al final van a ver algo de esto en la última presentación. Y sigo. Voy a saltar la siguiente. Algunos desafíos. Uno de los desafíos en la adopción es que va a ser necesario hacer un onboarding de trabajadores virtuales. ¿Y por qué? Si recuerdan el slide donde yo me concentré en describir el agente, en el centro había un rol. Así que ese rol hay que explicárselo. Hay un contexto, hay que explicárselo. Hay que imaginarse que el agente es un trabajador, como un trabajador humano, que necesita un proceso de integración a la organización. Y obviamente está el cuello de botella físico. Hoy todavía escalar estos procesos multiagente puede demandar mucha energía, muchos recursos, pero como siempre pasa con estas tecnologías, el costo, la cantidad de recursos y insumos necesarios para que funcione puede caer rápidamente. Y las perspectivas futuras y cierres. Estamos, por lo menos es lo que yo presencio aquí, yendo hacia una capa de agéntica única, donde tenemos múltiples agentes inconexos, que es, más que hablarse entre ellos, hablan con ese flujo de datos. ¿eh? Vemos el pasaje de la comoditización a la estrategia, la inteligencia artificial como si fuera energía eléctrica o como si fuera Internet. El verdadero diferenciador será cómo la institución organiza su talento humano alrededor de esta infraestructura. Y finalmente la soberanía tecnológica universitaria. Orquestar esta arquitectura de eventos no es simplemente modernizar la tecnología que tenemos, es garantizar la relevancia, independencia y supervivencia académica en la próxima década. El factor agregado, el valor agregado, lo vamos a dar a las personas. Entonces te he pedido, por favor, José, que haciendo uso de los últimos segundos que tengo, publiques esta última encuesta de mi parte que dice, ¿qué proceso institucional consume hoy la mayor cantidad de horas manuales y genera la mayor pérdida de eficiencia operativa en sus equipos? Procesos administrativos y back office, atención y resolución de requerimientos de los estudiantes, aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación y procesos de investigación y descubrimiento masivo de conocimiento. Entonces, ahí tenemos un empate, aunque la parte de procesos administrativos predomina, evidentemente ahí por algunos puntitos, que es la que
los participantes entienden que tal vez es un lugar por donde comenzar. Tal vez en los procesos de aseguramiento de la calidad, depende de quién sea el interlocutor, dirá, me interesan más los aspectos administrativos, de back office, la parte financiera, registros, actualización, etcétera. Otros dirán, pues los procesos críticos son aquellos relacionados con el aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación, sin los cuales no podremos continuar con esta disciplina y que demanda centenas de horas de los docentes. José, tus comentarios y yo digo por aquí, muchísimas gracias. Jorge, mil gracias. Como siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, el aprendizaje que se construye es fantástico. Y muchas gracias a quienes nos ayudaron respondiendo las inquietudes de la encuesta. En este momento queremos abrir el espacio para que le planteen a Jorge directamente la pregunta que después de escucharlo venga a su cabeza, conectando todos estos puntos que él nos ha dejado. Recuerden que lo pueden hacer directamente por Zoom y Diana en algún momento nos estará compartiendo, si no lo ha hecho ya, disculpen si no lo he visto, el WhatsApp de la firma por si lo quieren hacer por allí. Sí, sí, José, en el chat ya les he compartido el QR de acceso directo a el número de Estudio Elefante por WhatsApp por si quieren compartirnos ahí su pregunta, Jorge. También la pueden hacer por el chat de esta reunión, de este encuentro en Zoom, y también lo pueden hacer los que están en LinkedIn usando el chat del evento. Aquí precisamente, Diana, por el chat, nos ha llegado una pregunta que me parece que hay que plantearle a Jorge inmediatamente. A ver, Jorge, nos ven. dicen lo siguiente. Nos propones delegar procesos críticos como la acreditación o las finanzas a agentes autónomos, pero la inteligencia artificial alucina y comete errores. Si un agente borra información crítica o aprueba algo indebido de forma autónoma, ¿de quién es la culpa legalmente? Bueno, buena pregunta. Gracias, José. Bueno, yo no sé cuándo fue este año, yo hice una intervención en una universidad colombiana, creo que era la Universidad del Bosque, sobre aspectos éticos y responsabilidad. Y una de las tres preguntas que yo puse al principio de esa participación fue, ¿quién va a firmar abajo como responsable de estas cosas? Entonces, el riesgo legal es real, tanto como si un ser humano de nuestra organización comete un error. Esa persona podrá ser responsable dentro de la organización, pero para la sociedad seguramente es la institución. Entonces, hay un, acá José, hay un tema que es el espectro de la autonomía, ¿no? La adopción no es en blanco y negro, voy a dejar que todo se haga y los niveles digamos, de autonomía de estos agentes va a ser 100, sino que incluso teniendo en cuenta recomendaciones del Foro Económico Mundial, la autonomía se puede graduar en niveles. Por ejemplo, un primer nivel, José, es recomendar. El agente recomienda, el ser humano prueba antes de ejecutar. O sea, hay un check y la ejecución posterior tiene en el medio el ser humano. Una ejecución donde la gente actúa, pero el ser humano monitora y puede revertir la acción de ejecución, pero siempre hay un ser humano mirando. Y para decisiones críticas, lo que se llama human in the loop, un ser humano en el circuito es obligatorio. Entonces, hay un peligro real, es el mismo peligro más o menos de lo que uno puede percibir cuando hay un funcionario que comete un error, libera o deja por un error una información que no debería estar liberada, etcétera. Pero, como todo en la vida, hemos insistido con esto, con Estudio Elefante, desde enero de 2023 hay que poner el ser humano en el medio y por eso, incluso en los procesos que yo mostré allí y los que probablemente Cristian Cortés muestre en la última intervención, hay personas en el medio que van a disminuir esto, este tema del riesgo jurídico que se puede incurrir cuando trabajamos con agentes autónomos.
Muchas gracias, Jorge. En el espacio de Zoom ha levantado la mano Patricia Cárdenas. Patricia, ya te he habilitado la posibilidad de usar el micrófono para que formules tu pregunta. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por Buen día, introducir Patricia. estas reflexiones. Me parece muy interesante el tema de la configuración de esa arquitectura y lo primero sería quizá cómo elegimos esos recursos, esos agentes que vamos a disponer o ese nivel de IA que vamos a implementar dentro de la experiencia que Jorge tiene Ujú. al interior de las instituciones, cómo se han conformado esos equipos para poder elegir esos agentes, Sí. qué actores participan y quizás si hay algún tipo de experiencia también interinstitucional que nos Ujú. pudieras compartir. Gracias. Bueno, el tema de una experiencia concreta, te pido paciencia porque la vas a ver al final. Ok. En la última, pero no fue puesta a propósito para que ustedes se queden hasta el final, ¿no? Coincidió que esa presentación tiene mucho que ver con esta. Pero yo te diría que una manera de abordar una posible respuesta a tu pregunta, Patricia, es, en general, en general, los seres humanos tendemos a querer todo, ¿no? Y lo que se recomienda es comenzar con procesos acotados, pequeños, que los tengamos bien diseñados, que sepamos que funcionan de una manera correcta y a los cuales queremos introducirle un grado de agentes trabajando. Y tú me preguntas, ¿quiénes son los interlocutores? Bueno, obviamente que la lideranza, los líderes tienen que estar presentes. Evidentemente que hay una cuestión tecnológica también, pero yo diría que como van a haber seres involucrados en ese proceso, aunque lo dejemos, comillas, en manos de agentes, serán también personas que hoy están involucradas al proceso las que deberán incorporarse en la conformación y en esta configuración que tú mencionabas al principio de tu pregunta. Esto de comenzar en pequeño no quiere decir que no tengamos desde el comienzo una figura mayor a donde queremos llegar, pero comenzar con lo que se llaman triunfos rápidos tiene muchas ventajas. Una de ellas, eliminar el miedo, eliminar el temor interno, eliminar también aquel tema de, esto debe ser una inversión enorme, eliminar también las resistencias naturales que los seres humanos vamos a oponer a procesos donde se percibe que voy a ser potencialmente sustituido. Por lo tanto, esto que te decía, la gente que está involucrada en el proceso debe estar participando también y abordar algo muy concreto. Ahí se mencionaban algunos en la última encuesta, Patricia, se mencionaban algunos procesos. Uno de ellos es el de la acreditación. Por ejemplo, en la acreditación hay muchas veces los profesores están involucrados, hay gente de la administración involucrada. Estas personas tienen que estar involucradas y este puede ser perfectamente, o también puede ser un proceso administrativo, el que sea objeto de un primer abordaje, que es una manera de comenzar a caminar. Volviendo a tu pregunta, porque no quiero dejarla sin contestar, yo diría que quienes que tienen que estar ahí, evidentemente tiene que haber un fuerte liderazgo, tiene que haber componente tecnológico, pero tiene que haber gente del proceso. Esto no se puede hacer por fuera del proceso. El proceso tiene que estar bien mapeado, porque si le introducimos a un proceso que funciona mal, tecnología de este tipo, la escala del desastre va a ser enorme. Gracias por tu pregunta, Patricia. A ti, gracias. Jorge, y tenemos un minutico para darle paso a Alexander Pereira, que tenía la mano levantada también. Adelante, Alexander, y buen día. Muy buenos días. Sí, soy Alexander Pereira, Universidad Rosario, aquí en Colombia. Pues no sé si más adelante de pronto se va a tratar un tema específico asociado a la evaluación curricular, Mm. temas de calidad, pero digamos que en este momento y aprovechando pues su experticia, ¿qué experiencias ha visto o qué tanto potencial tiene el uso de analítica de datos o con inteligencia artificial para ver en temas de evaluación curricular de programas universitarios
que permitan evaluar de alguna manera atributos como la coherencia, la efectividad curricular, porque muchas veces vamos es a un punto y es cómo le va al estudiante, pero no siempre a un estudiante le va porque sea bueno o malo, o menos bueno, sino porque curricularmente de pronto no están bien diseñados los programas, que creo que Ujú. eso normalmente no le ponemos tiza allí. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en tema de evaluación curricular, ¿qué acercamiento han tenido? Bueno, mira, yo no soy un especialista en el tema, digamos, soy un empresario, no soy un especialista en este tema, digamos, que domina Estudio Elefante, que seguramente dominas tú, pero yo diría que mi percepción, al tratarse de datos, eh, el impacto que puede tener en términos de lo que tú, supongo, quieres, es muy importante. Pero de nuevo, te voy a pedir paciencia porque al final puedes saber algo más concreto, más pies en el suelo, que es la presentación que seguramente nos va a regalar Cristian Cortés. Está Perfecto, hecho en, gracias. en una universidad que perfectamente puede parangonarse a la Universidad Rosario. Muy amable, gracias. Gracias por tu pregunta. Alexander, mil gracias a todos, mil gracias por acompañarnos en este primer momento de la ruta y Jorge, mil y mil gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros este espacio. Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas.